Bueno, bienvenidos al primer diplomado de ecografía Doppler avanzada. Hoy corresponde a nuestro primer módulo de cabeza y cuello, hablar acerca del ecodoppler transcranial. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste? Ya estos son estudios avanzados, bastante metodológicos, pues que se requiere de varios protocolos para realizar. Okay, entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema. Bueno, lo primero es conocer qué es el ecodoppler transcranial y para qué sirve. Bueno, primero es una técnica no invasiva, evidentemente utilizamos los haces de ultrasonido de manera inocua, de manera indolora, para poder determinar la hemodinamia o el estudio del flujo sanguíneo mediante la utilización de los ultrasonidos. Es una importante herramienta para el diagnóstico vascular. Proporciona información sobre la permeabilidad del vaso que estamos estudiando, en el sentido de flujo, si hay presencia de obstrucción por estenosis o hay fistulización. Es útil en la caracterización de tejidos sólidos normales y también tumorales. O sea, fíjense que tiene una gran variedad de estudios. ¿Okay? Ahora, debemos conocer cómo es que se va a emplear el sistema Doppler. Debemos saber un poquito de física de Doppler para conocer entonces de forma correcta el equipo. El equipo, bueno, ya ustedes saben por todo lo que vendría siendo las generalidades, la botonología, los principios físicos, ya eso lo estudiamos, pero en este caso ya lo repasamos. En este caso siempre tengan en cuenta que hay dos tipos de Doppler. Está el primero, que es el pulsado, donde se envían pulsos de ondas de ultrasonido que interrogan al vaso en el sentido de que valoran cómo es su hemodinamia, su velocidad, sus picos sistólicos, su diástole final, etc. Aparte de eso, el Doppler pulsado también conlleva el color y el Power Doppler. El continuo no es más que la transmisión del sonido y la recepción de la información que ocurre simultáneamente en el transductor. Por eso se denomina así. Entonces, si ustedes, digamos, reúnen todo lo que sería el Doppler, el modo B, el Doppler color y el Doppler pulsado, obtienen de manera continua un eco Doppler triplex. Ahora bien, el Doppler pulsado, ya sabemos, tal aquí como lo hemos venido mencionando, se despliega una curva de velocidad versus el tiempo de los glóbulos rojos que pasan por el volumen estudiado. Ese es más que todo un poco de la física del Doppler en sí. El Doppler color codifica el promedio de las velocidades, se le asigna un color dependiendo si se acerca o se aleja del transductor, eso midiendo la velocidad del eritrocito. El Doppler o el Power Doppler no es más que digamos, todo el sistema físico codificador del ecógrafo para estudiar la amplitud de la señal, es decir, la cantidad de glóbulos rojos moviéndose. Eso más que todo se indica para flujos que son de muy baja velocidad, es decir, casi o poco perceptible. El Doppler transcranial tiene indicaciones muy específicas, no se le va a realizar un Doppler transcranial a cualquier paciente. O sea, generalmente son pacientes con hipertensión endocraniana, por hidrocefalia, edema o lesiones tumorales, que ocasionan a su vez vasoespasmo. Traumatismo cráneoencefálico también son indicativos para el Doppler transcranial, ya que aporta muchísima información vascular. La meningitis, también un cuadro infeccioso que aporta también bastante información al Doppler. El EBC, es decir, la enfermedad vasculocerebral, encefalopatías y la muerte cerebral. Más que todo esta última y la penúltima en pacientes sometidos a la unidad de cuidado intensivo. Ok, con respecto al ultrasonido Doppler transcranial, ella brinda toda esta información que ustedes deben conocer. Primero, evaluar lo que serían las velocidades. ¿Okay? Toda onda que ustedes vayan a estudiar tiene una
velocidad sistólica, que sería este pico sistólico. Hasta aquí llega la parte más puntiaguda de la onda, se le denomina velocidad sistólica. Luego desciende la onda hasta que llega a un punto final donde comienza la nueva. Ese vendría siendo ese punto más bajo, corresponde a la velocidad diastólica. Y el promedio de las dos correspondería a la velocidad media. Ahora bien, ¿cómo obtengo yo el índice de resistencia y el índice de pulsatividad? Estos índices nos los arroja el equipo de manera automática. Pero si no lo hiciera, nosotros podemos hacerlo a través de una fórmula bastante sencilla. El índice de resistencia se calcula primero sabiendo la velocidad sistólica, ¿ok? A esa velocidad sistólica se le va a restar la velocidad diastólica, que estos siempre son números expresados en centímetros por segundo, y luego lo van a dividir entre la velocidad sistólica, es decir, A menos D entre A, que corresponde a esto que ustedes ven acá, ¿ok? Y el índice de pulsatividad o pulsatilidad es la velocidad sistólica menos la velocidad diastólica final entre la velocidad media, ¿ok? Esto es importante que juguemos con estos dos parámetros porque más adelante van a ser fundamental en el estudio. Entonces, establece la permeabilidad de los vasos, estudia trombos, si son ecoicos, si son hiperecogénicos, nos habla de si es agudo o crónico respectivamente, el calibre de las venas, determina si hay una masa y si esta está vascularizada, si produce casos de obstrucción y tiene varias ventanas. O sea, hay muchísimas ventanas para evaluar el transcraneal. Una de ellas es la transtemporal, otra es la transoccipital o suboccipital y tenemos también la submandibular o carotidia, que vamos a dejar un tema aparte para hablar de la misma. También la transorbitaria, es decir, ahí también a través de la ecografía ocular se puede apreciar la medición del nervio óptico. Ahora bien, el Doppler transcraneal ofrece muchas ventajas, por ejemplo, una técnica no invasiva, que es rápida, fácil y precisa, es de bajo costo. Casi todos los Doppler transcraneal se realizan en pacientes que están encamados, que no tienen la capacidad de la bipedestación. No interfiere con fármacos expresores del sistema nervioso central, es un método reproducible, repetible en el tiempo, y aunque no mide el verdadero flujo, refleja bastantes cambios importantes de la hidrodinámica. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las desventajas? Mide la perfusión cerebral de forma global. Por lo tanto, si por ejemplo la lesión la conseguimos a nivel de, por ejemplo, en el occipital, en el lóbulo occipital, pues todo eso se va a manifestar en una lesión prácticamente global desde el punto de vista Doppler, porque prácticamente todas las zonas van a estar aumentadas de un proceso inflamatorio con una hiperemia bastante importante circundante en las zonas de isquemia cerebral, entonces va a detectar pues variabilidad en cuanto a la perfusión. Por ponerles ya un ejemplo de lo que vendría siendo parte de un estudio de partes blandas, miren cómo se aprecia, antes de abordar el Doppler transcraneal, se apreció una masa bastante vascularizada, que demuestra un importante Doppler color, determina incluso signo del yin-yang. Cuando ustedes vean esto, siempre piensen en un aneurisma. Ahora, con el ecodoppler transcraneal, ustedes van a poder precisar cuál es el vaso que está afectado. También, bueno, hay que recordar que la imagen color y la curva espectral, por ejemplo, en este caso se ejemplifica la carótida interna, el color azul y las velocidades de negativo muestran un flujo alejándose del transductor. En este caso, probablemente corresponda a un vaso yugular. Pero la carótida, que es la arterial, la que se acerca al transductor, se observa de color rojo. Eso para tener un poco de consideración física. Ahora bien, la técnica. Bueno, la técnica consiste en colocar al paciente en la cabeza de la paciente colocar el transductor en zonas específicas, que son las denominadas ventanas. Ya les había mencionado que son principalmente 4 ventanas que se pueden estudiar y se pueden representar las velocidades de flujo de esas arterias encontradas. Aquí es muy sencillo. Lo importante es reconocer primero la técnica,
¿qué tipo de transductor vamos a utilizar? El transductor sectorial. Si no hay sectorial, pueden utilizar un microconvex sin ningún tipo de problema. Van a colocar el transductor, en el caso de que la paciente, tal como ven en la imagen, esté de espalda hacia ustedes, pueden colocar el transductor a nivel de lo que sería el ángulo superior del pabellón auricular. A ese nivel, casi al aspecto más que todo anterior, ¿ok? Donde se encuentra la articulación temporomandibular. A ese nivel ustedes pueden colocar el transductor en forma transversal y longitudinal y pueden precisar la primera ventana, que sería la ventana transtemporal, ¿ok? También tenemos la suboccipital, que es esta que ustedes ven acá, para evaluar lo que sería la arteria basilar y las vertebrales. Es mucho más sencillo porque aquí el campo hay más parte blanda, suboccipital, o sea, por debajo de la protuberancia occipital externa. Allí ustedes colocan el transductor y podemos entonces estudiar estos vasos importantes ya de la circulación cerebral. Y entre esas ventanas tenemos entonces la transorbitaria, que esta nos permite evaluar la arteria oftálmica, los índices de resistencia, pero sobre todo cómo está la vaina del nervio óptico, ya que en cuadros de hipertensión intracraneal estas se pueden engrosar. La suboccipital, como ya les mencioné, para estudiar las arterias basilar y las vertebrales, y la transtemporal, esta sí estudia más ramas propias de la circulación cerebral anterior del polígono de Willis, como lo son la carótida, la cerebral anterior, media y posterior. También se puede ver incluso las comunicables. Miren esta imagen transversal del polígono de Willis, registrada con ecografía Doppler transcraneal. Miren acá cómo de manera bastante específica se pueden precisar cada uno de los vasos que conforman este polígono de Willis. Inclusive también la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, la media, en sus diferentes ramas junto con la posterior. Esta vendría siendo el análisis de la onda. Miren cómo al colocar allí el transductor, miren cómo las ondas de ultrasonido llegan a estudiar de forma bastante visual todo el flujo sanguíneo del mismo polígono. Ok, el Doppler transcraneal analiza la señal y nos da valores de velocidad. Ok, una vez ya yo ubico el vaso a través de la ventana, yo debo colocarle un volumen de muestra, ok, que debe siempre estar a la misma angulación en la cual vaya el vaso. Una vez yo lo coloque, me va a dar todo este resultado, es decir, ondas, unas ondas picosistólicas bastante altas, que luego van descendiendo en el tiempo y finalmente aparece una nueva onda. Esto sirve muchísimo para calcular los índices de resistencia. Recuerden las fórmulas que ya anteriormente les mencioné. Con eso ustedes tienen mucho terreno ganado. Aquí también el mismo equipo puede arrojar más o menos, si ustedes lo hacen de manera manual, detectan el flujo sistólico, y si lo hacen también hacia la parte del cierre de la onda, el flujo diastólico. Entonces, aquí vuelvo y les repaso. Los índices que vamos a valorar son el índice de resistencia y el índice de pulsatilidad. Y aquí digamos, las ecuaciones que ustedes van a realizar, si no lo arroja el equipo, lo deben hacer ustedes de manera manual. Hay que tomar en cuenta que las velocidades van a ir aumentando desde el nacimiento hasta los 6 años. Y a partir de ahí comienza a disminuir. Entonces, si ustedes consiguen índices de resistencia altos en recién nacidos, pues no hay problema, eso es fisiológico. Lo normal es que vayan descendiendo después del primer año, 0,55 a 0,6 del índice de resistencia, y luego se mantiene constante en el tiempo. Ahora, el índice de pulsatividad también presenta los valores más altos en el recién nacido. Siempre es normal conseguirlos menos de 1, pero si ustedes consiguen 1.1, 1.2 en un recién nacido, es normal. Eso va disminuyendo a partir del tercer mes de vida hasta el año, que ya alcanza valores de 0.9. A partir de ahí se debe mantener constante, no debe bajar ni tampoco subir. Ahora bien, esta es la base de todo. Cuando ustedes realicen un abordaje submandibular, que es el mismo ecocarotidio, cuando ustedes realicen un abordaje suboccipital o transoccipital, también hay vasos a explorar.
el transtemporal, están los del polígono de Willy, y el transorbitario, tenemos la arteria oftálmica y medimos la vaina del nervio óptico. Una vez ya nosotros, a través de la técnica, ubiquemos los vasos, ya saben que deben colocarle Doppler color, y una vez colocado el Doppler color, viene el Doppler espectral para estudiar las ondas, ¿ok? Esto se los digo de forma de repaso de todo lo que hemos venido arrastrando ahorita, toda la información. Ahora bien, ya después que tenemos todo eso, ya sabemos la velocidad picosistólica, la diastólica, los índices de resistencia, viene esto que para mí es lo más importante de todo el Doppler transcranial. La arteria carótida interna casi siempre va a manejar velocidades medias de 54 más o menos 3. La cerebral media es 62 más o menos 12, la cerebral anterior es 50, 40, la posterior, la vertebral 38 y la basilar 42. Todo esto puede alterarse, ¿ok? Esto es lo normal. Ahora bien, ¿qué pasa si conseguimos valores altos? Lo único que debemos reportar es que hay cuadros de hiperperfusión o hiperirrigación. Habría que estudiar qué está ocurriendo. Si ustedes ven que más bien las velocidades son bajas, están disminuidas, quiere decir que los vasos pues están respondiendo de manera con un déficit irrigatorio a todos los tejidos. Entonces, eso nos habla de otra patología que nosotros casi siempre el Doppler transcranial nos va a hablar de perfusión. Los diagnósticos ya los conocemos. El pronóstico probablemente también, porque son pacientes que ya están en cuidados intensivos y ya el intensivista pues está bastante empapado de su clínica y de su pronóstico. Esto sencillamente es un estudio complementario que le va a aportar bastante datos al intensivista sobre la evolución del paciente. Por lo tanto, lo importante aquí es reportar todos los valores normales y decir si estamos frente a un cuadro de aumento de las velocidades picosistólicas o disminución de las velocidades picosistólicas. Ahora bien, viene el índice de pulsatilidad. Todo índice de pulsatilidad debe estar menor a 1, ya eso lo había mencionado, al menos que sea un recién nacido o un pediátrico de 1 a 3 años que tiene 1.1, 1.2. Pero el adulto debe tener menos de 1. Cuando este valor esté alto y ustedes corroboran con todas las velocidades, entonces allí es donde vamos a enfocarnos o a precisar mejor lo que sería la patología. Bueno, esto ha sido la parte teórica de la ecografía transcranial. Obviamente todo esto debe estar acompañado de la parte técnica, porque sin la técnica pues no vamos apenas a tener un 50% de todo, pero el otro 50% lo debemos aprender con el paciente, ¿ok? Entonces, bueno, hemos terminado de manera satisfactoria lo que sería el ecodoppler transcranial.